Gracias, multitud. Buenas noches, mi querido populorum del Perú y todos aquellos que ven cómo la maquinaria comunista continental continúa sus ataques contra nuestro Tahuantinsuyo. Siempre desde varios flancos y en marcha, porque así de cobardes son los rojos, sean de donde sean. Sí, lorchos, los presidentes de todos los países que la pandemia comunista ya infectó se unen para hacernos cargamontón, porque creen que nosotros vamos a ser uno más, que como ellos al primer ajustón arrugaron, pero están bien cojinovas si creen que vamos a ser igual de lornas. Ellos cayeron facilito porque les faltó calle política. En cambio, aquí estamos curtidos de rojerío porque nosotros hemos vivido más de 2 décadas de terrorismo de izquierda, así que los conocemos bien. Por eso no nos asustamos con pasacalles de revoltosos ni tirapiedras. Y por si fuera poco, tenemos a la mejor policía y al mejor ejército de toda la región, por la sencilla razón de que ellos no juegan a la guerrita en un videojuego. No, never in the life. Aquí se combate de verdad y a diario, pero vemos otros países claudicar más rápidamente. Nuestros hermanos colombianos se entregaron a los rojos porque tuvieron 70 muertos. Aquí el terrorismo nos mató a 30.000 y nunca les dimos ni michi. Y menos se lo vamos a dar ahora. Así que 4 payasos rojos no van a venir a ajustarnos o asustarnos, diría yo, por más presidentes que sean. Doctor, está hablando de notables mandatarios que enaltecen la política latinoamericana. Por favor, please, controle su hígado y respete a esos grandes demócratas. Este va a parir en el TED un día. Caviarín, si fuesen demócratas estarían atendiendo las necesidades de sus pueblos en vez de estarse inmiscuyendo en la vida política de sus vecinos. Y encima, todos ellos tienen problemas en sus países porque su misma gente ya empieza a respetar y a darse cuenta que se equivocaron con ellos. Aquí nadie les da bola a esos fracasados. Es por eso que el siguiente paso del foro de Sao Paulo es mandarnos a su ejército de ONGeneros. Franco, un interminable catálogo de mediocres que si no fuera por la fiebre comunista que hay en el mundo, ahora estarían juntando guano en el colector de la Chira. A los beodos de la OEA, esos huascas, ya no los mandan después del papelón que hicieron cuando avalaron al asno y pusieron las manos al fuego por él. Y a los pocos días dio el golpe de Estado. Franco se quedaron más embarrados que palo de gallinero. Por mi vieja que sí. Por eso el foro de Sao Paulo los debe haber mandado a la congeladora. Así que para inaugurar esta nueva asonada continental contra el Perú, nos enviaron a unos mamarrachos argentinos en misión de solidaridad y derechos humanos, que al final fueron solo unos advenedizos que vinieron a hacer bulla. Nadie sabe cómo, ni con la plata de quién. Y luego le tocó el turno a los de Amnistía Internacional, que mejor debería llamarse Caviaristía Internacional. Franco, con esto seguimos mañana porque hay mucha huevera.
Gracias, aguanta. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoz y el martillo o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. Esta noche, el excongresista Freddy Díaz entregó a la justicia luego que se dictaran 9 meses de prisión preventiva al ser acusado de violación. Además, testigo asegura que Betsy Chávez conocía del plan de Castillo para dar un golpe de Estado. Y también, mientras se reducen las marchas y bloqueos en nuestro país, los carnavales se convierten en un verdadero éxito. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Han visto ya un poco de lo que vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos, pero empezamos con el excongresista Freddy Díaz. Sí, aquel que en el Congreso de la República en enero fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en 10 años, se entregó a la justicia. Hace algunos días se dictó contra él prisión preventiva de 9 meses por delito de violación a una persona en estado de inconsciencia, a su ex trabajadora. Eso ocurrió en Fiestas Patrias y no se hizo absolutamente nada, sino hasta después de muchísimo tiempo, porque en ese momento el todavía parlamentario no apareció. Ella hizo la denuncia casi de manera inmediata, apenas salió de las oficinas del Congreso de la República, en la que aseguró fue violentada sexualmente por Freddy Díaz, pero de él no se supo nada, sino hasta varios días después, señalando que nunca estuvo enterado de la denuncia en su contra. Ha pasado una serie de procesos, la trabajadora ha denunciado incluso que fue discriminada, la sacaron de su puesto laboral en Palacio Legislativo y finalmente ahora se concluye que él debe pasar estos 9 meses de prisión preventiva en la cárcel para seguir con la presentación por parte de la Fiscalía y recaudar todas las pruebas necesarias. En estos momentos, luego de pasar todos los procesos y exámenes de ley, está a la espera de que se determine a qué penal irá. Freddy Díaz finalmente se entregó para cumplir prisión preventiva de 9 meses. Pero no es de lo único que hablaremos el día de hoy, porque también se dan a conocer más revelaciones sobre el entorno del entonces presidente Pedro Castillo, que dio un golpe de Estado, o por lo menos intentó darlo en un mensaje a la nación. Y se habla mucho sobre la participación de Betsy Chávez y de Aníbal Torres, que ambos sabían, conocían de esta decisión, que finalmente ellos hasta le escribieron parte de lo que debía decir. Y recordemos que incluso se mencionó que Betsy Chávez fue quien llamó a personal de Canal 7, del canal del Estado, para que llegue a transmitir ese mensaje a la nación de Pedro Castillo. Pero ahora se sabe, por información de una persona que ahora está colaborando como testigo, que ella sabía mucho más del tema. Véanlo. Betsy Chávez me dice, tranquila. Yo le pregunto, ¿y ahora qué viene? Y ella me dice que va a hacer adelanto de elecciones. Yo le pregunto, ¿generales? Ella no responde. Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto, ¿cuándo? Y ella me dice, ahora mismo. Tengo que sacar el decreto supremo. Le preguntamos a la ex premier por la entrevista y nos dice, más tarde, luego porque tengo que sacar el decreto supremo. Desde el Switzer de TV Perú me consultaron si el mensaje podía ser grabado porque no encontraban la cuña. Y yo le transmito la consulta a Betsy Chávez. Y ella responde que el mensaje tenía que ser en vivo necesariamente. Y para empezar, lo que confirma esta testigo es que ciertamente Betsy Chávez estuvo en la coordinación previa para que un equipo de TV Perú llegue a Palacio de Gobierno y pueda transmitir ese mensaje en vivo. Y en segundo lugar, lo que se determina por este testimonio es que ella sabía las consecuencias que esto iba a tener, que
un decreto supremo debía ir con la firma de la propia Betsy Chávez para poder respaldar el golpe de Estado de Pedro Castillo, que finalmente no se realizó por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional, que se pusieron firmes. Nunca hubo una conversación de por medio, mucho menos respaldo a una situación de este tipo. Pero, ¿qué dijo en algún momento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Betsy Chávez? Que ella no sabía absolutamente nada. Vamos a recordarlo. Tomé conocimiento en el momento en que el presidente empezó a dar lectura. La única diferencia entre las personas que vieron el tema por televisión es que yo lo vi en vivo, al igual que los otros señores ministros y los otros funcionarios que estuvimos ese día en Palacio. Cuando el presidente baja de su despacho, todo sería de residencia, para que baje a su despacho, donde él atiende, el despacho presidencial, el presidente me indica que llame a prensa, ¿no?, de TV Perú. Era la primera vez, porque yo estaba recién 2 semanas en el cargo de premier. Valgan verdades, nadie tenía conocimiento del mensaje que el presidente leyó, porque él lo sacó en ese momento, sacó ese mensaje. Y eso es los hechos que sucedieron el día 7 de diciembre. Siendo ella la que iba a coordinar que se transmitiera esto en vivo y que le diga a la trabajadora de TV Perú, entendemos que es así porque asegura que con ella fue la coordinación, pues que tenía que ser un mensaje en vivo, que no podía ser grabado, y ahora dice que no sabía cuál era el motivo ni el fondo de esta situación. Bueno, las investigaciones van a continuar. Ella asegura que el único responsable es Pedro Castillo y bajo esa misma línea también va Aníbal Torres, que ahora se sabe, ¿no?, el expresidente del Consejo de Ministros se fue no tan triste, no tan enojado, al parecer, porque llevaba dinerito en el bolsillo. Vean ustedes este listado de personal de noviembre de 2022. A Aníbal Torres, ¿no?, por régimen laboral, de ley servir, ¿no?, del despacho ministerial, por supuesto, se le da en total 86,000 soles. 86,000. ¿Y por qué? Por el pago de CTS, compensación vacacional, y aguinaldo trunco, debido a su renuncia. Entonces, él se va de la PCM, pero con una gran compensación de CTS, vacaciones y aguinaldo trunco, 86,000 soles para Aníbal Torres, quien, dicho sea de paso, va en la misma línea de Betsy Chávez. Yo no sé, me sorprendí, no sabía, es Pedro Castillo el que tomó la decisión del golpe de Estado, pero ahí están, van saliendo a la luz más detalles y testimonios de quienes estuvieron ese día y por supuesto van a dar finalmente con lo que ocurrió y quiénes son los responsables, además del expresidente Pedro Castillo. Pero en medio de esta situación, uno de los principales asusadores desde hace muchísimos meses para llegar a este caos ha sido Aníbal Torres, pero ahora la situación va bajando. La gente quiere trabajar. Se están dando cuenta que los únicos perjudicados somos los peruanos. No las grandes empresas, no los que tienen dinero, no. Los que necesitamos trabajar para tener que comer. Nos hemos visto perjudicados después de tantas protestas y paralizaciones, pero vean ustedes ya esta información que se da, que le hemos recogido de correo sobre manifestaciones y bloqueos que van en gran reducción. De estos 150 puntos que se daban en enero, ¿no?, el 21 exactamente, se redujo a 50, un poco más, 70 y tantos para el 4 de febrero y ya para el 18, hace algunos días, 50 y un poco más. Así que la situación parece estar un poco mejor, ¿no?, en cuanto al panorama de nuestro país. Recordemos que ya se reabrieron las puertas de Machu Picchu, que la única situación complicada se sigue dando en Puno, pero que los bloqueos y las manifestaciones parece que nos están dejando ya un campo abierto para que podamos seguir trasladándonos, para que podamos seguir trabajando, para que se puedan seguir trasladando sobre todo los productos a diferentes regiones, para que no se queden desabastecidos y para que además todo lo que es de repente incluso frutas, verduras, no se queden a mitad de camino y sean una pérdida total para todos sus productores. Y en medio de esa situación, lo que vemos son estas imágenes que no debieron romperse jamás, no se debieron dejar de lado nunca, porque así somos los peruanos, con nuestra Policía Nacional, porque la policía incluso en cualquier manifestación
está para darnos resguardo, está para cuidarnos, no para enfrentarse a nosotros, no para que los peruanos terminen golpeándolos con piedras, lanzándoles palos, humillándolos, mandando a varios de ellos al hospital o quemándolo vivo, como el suboficial Sonco. No, en Puno. Esa es la verdadera situación en la que hoy disfrutamos de ver a nuestra Policía Nacional en medio de los festejos. Esto pasó en Cajamarca. Vean ustedes qué imagen de niños compartiendo, jugando carnavales con nuestra propia Policía Nacional, porque nuevamente los sienten cercanos, nuevamente saben que los únicos que van a devolver la paz y la tranquilidad que se necesita para seguir trabajando es nuestra Policía Nacional y es nuestra Fuerza Armada. Así que ahí está, felicitaciones nuevamente por esta situación. Y no solamente en esta imagen que hemos visto de Cajamarca, se replica en varias partes de nuestro país y en Puno. Vean qué importante, en Puno, donde acabo de mencionar, se presentan algunos puntos todavía de bloqueos, ya no en otras regiones, se centran en Puno, pero igual, nuestras Fuerzas Armadas ahí están, bailando con la población, bailando con los puneños de bien, que lo que quieren justamente es seguir atrayendo el turismo, seguir con las celebraciones para poder trabajar. Así que, de verdad, felicitaciones para todos aquellos que han dejado ya de lado estas situaciones que no nos llevaban a nada bueno, nada positivo y que ahora, bueno, se reflejan en medio de estas imágenes que debemos aplaudir y reconocer. Pero, ¿qué está ocurriendo en Palacio de Gobierno? Desde hace algunos días ya, Dina Boluarte se reúne con diferentes representantes políticos. Fue el turno del Partido Morado. Salió primero su presidente, el señor Luis Durán, y aseguró que Dina Boluarte les había mencionado en esta reunión que ella sentía no era un gobierno de transición. Entonces la renuncia no estaba en su mente, no era una posibilidad, que se quedaba hasta el 2026. Y en medio de esto, por supuesto, ¿no? Después van a ver un cartelito que dicen, quisieron entregárselo a la propia Dina Boluarte, en el que se pedía su renuncia. Veanlo. Lamentablemente, la señora presidenta considera que tiene un gobierno constitucional, y efectivamente es así, pero que ella no va a renunciar. Y entonces nosotros, como corresponde, e insisto, hemos venido a hablarle lo que la mayoría de la población quiere, le hemos reiterado nuestro pedido de que renuncie a su cargo. Y le hemos dicho que su renuncia puede abrir un nuevo tiempo, porque lo único que quedaría es un llamado a elecciones generales por parte del Congreso. Y además me gustaría decirles que, conversando con ella, hemos hecho alusión a este símbolo que tenemos aquí. Ese símbolo muestra nuestro respeto, nuestro dolor y nuestro afecto por los más de 60 ciudadanos y ciudadanas que han perdido la vida. Nuestras condolencias a sus familiares, de las personas que salieron a protestar pacíficamente y que creían en la protesta pacífica, y también, por supuesto, de los policías que guardan el estado de cuestión de nuestro país. Eso es lo que tengo que comentarles, y les reitero que hemos venido republicanamente. Un poquito más de seriedad, ¿no? Un papelito hecho a mano, a último momento, de manera muy rápida. Dina, renuncia ya. Bueno, lo que señalaron también es que parece que a Dina Boluarte no le gustó, ¿no? Que quisieran entregarle este papel, que incluso la seguridad quería que salgan por la parte trasera y no por esa parte del patio principal, que es donde está la prensa, ¿no? Dando a entender que no querían que den declaraciones, pero bueno, finalmente sí fueron escuchados, y no solo escuchados, sino vistos cuando sacó este papelito de Dina Boluarte, renuncia ya. Pero vamos a hablar del ex presidente Pedro Castillo. Siempre decimos, todo se va conociendo, hasta el más mínimo detalle. Y ahí están estas imágenes de la clínica La Luz. ¿Quién está dando una ponencia, ¿no? Una presentación a la que está muy atento el expresidente Pedro Castillo? Fermín Silva, ya cuestionado, forma parte de una investigación Fermín Silva sobre la entrega de 45,000 soles a Bruno Pacheco para que Hugo Chávez
vaya a Petroperú. Pero finalmente lo que estamos viendo es ponencia que la dio frente a Pedro Castillo. En ese momento no había asumido la presidencia, me parece todavía, pero en la que le decía cómo estaba el sector salud, cómo se encontraba, cuáles eran las falencias. Bueno, y además el brindis, ¿no? La celebración después de este contexto en el que le dio cátedra al expresidente Pedro Castillo. Bueno, Fermín Silva, ahí está, en medio de las investigaciones y de los cuestionamientos. Ahora se sabe que ya desde tiempo atrás había tenido este encuentro y esta cercanía con Pedro Castillo al invitarlo a la propia Clínica La Luz a darle esta charla y esta presentación. Pero en su momento, Hugo Chávez, ya les he mencionado, asume Petroperú supuestamente bajo el previo pago de Fermín Silva. Estuvo aquí Hugo Chávez y conversó con Milagros Leiva. Escúchenlo. Fermín Silva, el dueño de la Clínica Luz, le hace una pre-entrevista antes de que usted hable con el presidente Castillo. Sí, es cierto. Yo no voy a negar, pero yo no sabía quién era este señor. ¿Quién lo convoca a usted? Me convoca un guaracino. Ya. Entonces me dice que estaban entrevistando a una persona que querían que conozca del sector. Ya. Entonces sorpresivamente y llego sí a la Clínica La Luz. Yo no quiero mentir y decir la verdad. Fermín Silva en la Clínica La Luz sí le hace una pre-entrevista sobre el sector. No, me hace 3 preguntas. ¿Fermín Silva lo contacta con Castillo? Mire, en ese momento no. Me hace la entrevista, como usted dice, y le contesto porque conozco bastante el sector. Entonces quedó ahí. Me fui, me entrevisté, no me acuerdo el día, pero fue por el mes de ¿agosto? Terminando agosto, los primeros días de septiembre. Eso me dijeron. ¿Fue en el sótano de la Clínica La Luz? No. ¿En qué piso? Creo que fue en el 4º o el 6º, no me recuerdo. O sea, el PowerPoint le había sorprendido a Castillo. Le sorprendió a Castillo. Ya, y a las 11 de la noche. 11 de la noche me hicieron una hora media extraña y me recibe 11:45 todavía, no me recibe a las 11. ¿Y usted va solo o con Fermín? No, ya lo encuentro a Fermín. ¿Y ahí también no le sorprende? Oye, Fermín, otra vez tú, bueno, que otro para... yo le digo una cosa, yo la verdad, yo me di cuenta que de repente eran amigos con el presidente y todo eso, no, la verdad que no. Bueno, más que amigos, ¿no? Porque ella está reconociendo que hubo una relación previa para que finalmente se dé su designación en Petroperú. ¿Qué tenía que hacer Fermín Silva entrevistando al señor Hugo Chávez en la Clínica La Luz? ¿A mérito de qué? ¿A cargo de qué? ¿Como funcionario de qué? ¿Director de la Clínica La Luz entrevistando a alguien que va a asumir un puesto en Petroperú? Bueno, ya sabemos por los testimonios y la investigación que se está dando cuál habría sido el curso, la cercanía y el supuesto pago a Bruno Pacheco de esos 45,000 soles para que él asuma el puesto. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes, importante recomendación, si estás buscando cambiar dólares de manera rápida, segura y fácil, te recomiendo hacerlo con Dollar House, quien además de darte el mejor tipo de cambio del mercado, está regalando 100 cenas en los mejores restaurantes del Perú. Para participar y ser uno de los ganadores, solo tienes que cambiar desde $300 a más en su app o web www.dollarhouse.pe. A más cambios, más oportunidades de ganar. No olvides usar tu cupón WILAX para ganarte un descuento especial. Cambia con Dollar House. Ahora sí, nos vamos a la pausa, volvemos. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. ¿Hace mucho que no ves a tus familiares que viven en los Estados Unidos? Entonces reencuéntrate con ellos y disfruten de un crucero de Royal Caribbean con Costamar Travel. Salida confirmada desde Barcelona a bordo del Royal Caribbean desde $2,219 u 8,876 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Molestias al tragar. Toma Cloranta con propóleo y miel. Ingredientes naturales en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Cloranta! Pídelo en tu farmacia. En Falabella somos fanáticos de los productos Apple tanto como tú. Por eso te damos la mejor asesoría para que elijas el producto Apple que mejor se adapte a ti. Cuando pienses en productos Apple, piensa en Falabella y llévatelos a 6 cuotas sin intereses con tu CMR en Falabella y falabella.com. En el mes del amor,
Gane un viaje para 2 personas en el Crucero del Amor con Plaza Norte y Mall del Sur. Por cada 50 soles de compra, solicite un cupón y participe del sorteo de 7 noches por las playas del Caribe. Colombia, Panamá, Bonaire, Curazao, Aruba. Sorteo lunes 6 de marzo, 4 de la tarde. Y no se olvide duplicar sus cupones por compras con tarjeta W. El mes del amor. Se celebra a lo grande en Plaza Norte y Mall del Sur. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Sigan. Con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus. Faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Me llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí. Ahora tu Gloranta en bebida caliente. Un delicioso preparado natural a base de guión, miel y jalea real. Con penetrante vapor, aroma mentol que te ayudará a sentirte mejor. Toma Gloranta caliente. Te levanta inmediatamente. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. Sí, nuestras salsas listas, con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. Cuando todo empezó, Pero el problema es que todo en la vida tiene un precio. pocos imaginaban de lo que iba a ser capaz. Vistas de cochino, que la última impresión también es la que vale. Un hombre sin nada que perder. Nosotros somos personas decentes que no le robamos a los pobres. Y un imperio por construir. Todo en esta vida tiene solución. Pablo Escobar, el patrón del mal. Muy pronto, solo por Willax. Ya estamos de regreso en el programa. Antes de presentarle a nuestros invitados, hemos comentado hace algunos instantes acerca de las reuniones de Dina Boluarte con diferentes partidos, entre ellos el Partido Morado, ¿no? Que apareció con este cartelito, ¿no? Papelito en realidad que decía Dina renuncia ya. Nos ha escrito el señor Luis Durán, ¿no? El presidente del partido, y nos dice que ellos no quisieron entregarle este papel a Dina Boluarte y que tampoco es que los invitaron a salir por la parte trasera, sino que se siguieron los protocolos necesarios en ese momento. Bueno, yo invito al señor Durán a que converse con nosotros, a que venga. Si no es cierta esa información, que la aclare, conversamos sin ningún problema y que nos diga por qué sacó ese papel en plena presentación ante los periodistas. ¿Cuál era la necesidad de no solamente decir lo que piensan, sino mostrar este papelito que se notaba había sido recién escrito para que Dina Boluarte renuncie? ¿Qué querían dar? ¿Cuál era el mensaje a mostrar? Es invitado y bienvenido para que aquí lo pueda responder. Y sobre eso vamos a conversar también con nuestros invitados. ¿Realmente tendrá un resultado positivo esta serie de reuniones que ha iniciado Dina Boluarte en Palacio de Gobierno? Lo conversamos con Víctor Andrés García Belaúnde, ex parlamentario, quien nos acompaña esta noche, y también César Combina, y además Javier Bedoya de Negre, congresista y miembro de la Comisión, además de Reestructuración del PPC. Buenas noches, bienvenidos a los tres. Gracias por estar aquí. Un placer estar con los jóvenes al frente. ¿Realmente va a tener el resultado que espera Dina Boluarte? ¿Es algo meramente protocolar? ¿Va a algún rumbo, considera usted? Bueno, puede quedarse en algo protocolar, ¿no? Puede quedarse. Yo creo que en democracia hay que conversar. Si las democracias no convocan y no conversan, entonces estamos entrando pues a otro tipo de gobiernos, ¿no? O regímenes híbridos, como dice The Economist, ¿no? Pero yo creo que es importante que
que el gobierno tome la iniciativa de convocar a todos los partidos políticos y a otros sectores también de la sociedad, y que después empiece a desarrollar algún tipo de acercamiento con ellos para poder llegar a objetivos comunes, elementales, para poder lograr una gobernabilidad que está hoy día puesta en tela de juicio. Entonces yo creo que sí, es importante, pero claro, no es suficiente, ¿no? En ese sentido, continuar con estas reuniones a las que Perú Libre ha mencionado, pues evidentemente no va a asistir, pero ¿va a servir para tener, digamos, un punto del cual partir, o es que vamos a seguir un poco en lo mismo? A mí me parece que esto va a quedar como una anécdota, como diálogo pero sin acción, que es lo que decía Vitocho. Si una democracia no se nutre del diálogo, no es democracia. Pero para pasar de el diálogo y de la reunioncita en Palacio, el cafecito, a una acción política, es el gran salto que se requiere en estos momentos. Y mucha gente siente que este gobierno no está gobernando. Entonces la foto con los partidos políticos no le suma, porque claramente los partidos políticos no tienen una representación en todo el país y en estos momentos no tienen la mayor simpatía de la gente. Y por otro lado, si estas reuniones con políticos y con partidos políticos no se traduce en acciones concretas, por ejemplo, para la niñez, para enfrentar los huaicos. Ahorita nomás Huarochirí, gran parte de la sierra pegada a la costa está con graves problemas de huaicos. La reactivación económica, la lucha contra la corrupción y el orden y seguridad que reclaman los peruanos, esto va a quedar como una anécdota y eso no puede ser. Espero que después de estos diálogos haya, por ejemplo, una depuración de los funcionarios de Perú Libre en el gobierno, que todavía existen. Sobre todo llamó la atención la presentación de Keiko Fujimori, ¿no? ¿Le pareció un buen gesto de Keiko Fujimori? ¿Era algo que debía darse? Sí, por supuesto. Yo creo que Dina Boluarte tiene que cambiar un poco el chip. Tiene que hacer de lo que es, de presidente de la República, y no estar a la espera finalmente de lo que el Congreso le esté dictando como compás. Ella ya cumplió presentando su proyecto de ley de adelanto de elecciones, el Congreso se lo ha rechazado. En consecuencia, ella tiene que hacer como si se quedara hasta el 2026 y no administrar, digamos, un gobierno hasta que hayan nuevas elecciones, porque no la van a ver hasta el momento, sino empezar a gestionar, a gobernar. Y no solamente apagar incendios, huaicos, piquetes, marchas, sino empezar a gestionar, que cada uno de los ministerios empiece a articular junto con el presidente del Consejo de Ministros. Lamentablemente la pelota no está en su cancha, sino en el Congreso. El Congreso es el que nos tiene en esta incertidumbre, lamentablemente. Inicialmente, acuérdate que habían aprobado un proyecto de ley con 94 votos, había un acuerdo político. No hay una obligación constitucional del Congreso ni de la Presidenta de la República de irse en el 2023 o 2024, pero había un acuerdo político para que se fueran en el 24 con 93 votos. Lamentablemente hubo una bancada que después dijo que en el 2023, ya no 2024, después empezaron a meter un poco de contrabando diciendo que ya no por 5 años, sino por 2 años, o sea, complementarias. Entonces al final el entendimiento quedó en absolutamente nada. Y hoy en día no tenemos adelanto de elecciones y finalmente la presidenta junto con el Congreso se tiene que ir en el 2026. En consecuencia, yo le pido justamente a la presidenta de la República que empiece a actuar como tal y empiece a gestionar, a hacer gestión, no a apagar y administrar incendios. Ahora, la posición de Dina Boluarte ha ido cambiando. Cuando asumió, ella dijo me quedo hasta el 2026, luego en medio de las protestas aseguró que era un gobierno de transición. Ahora el señor Durán dice que en la reunión dijo yo no soy un gobierno de transición, por lo tanto no cabe constitucionalmente una renuncia. ¿Es una posición que debe mantener firme más allá del fondo mismo del asunto? La señora Boluarte juró gobernar hasta el 26, juró. Después se dio cuenta que era demasiado tiempo. Después se dio cuenta que era una presidenta provisional, transitoria. Las constituciones del Perú todas, las que han tenido vicepresidentes, porque hay algunas al principio del siglo XIX que no tuvieron vicepresidentes, pero desde que existen las 2 vicepresidencias de la época de Ramón Castilla hasta la fecha, se ha acordado siempre que los vicepresidentes asumen la presidencia cuando falta el presidente por alguno de los motivos que ya conocemos,
pero es básicamente para convocar elecciones. Siempre ha sido así. Eso se cambió recién en las últimas constituciones, pero las tradiciones constituciones del Perú, el presidente convocaba elecciones. Entonces, ¿por qué? Porque nadie se puede imaginar que un vicepresidente es elegido vicepresidente como suplente y se va a jugar todo el partido. Es absurdo. Lo lógico es que termine el partido, pero no se juegue todo el partido. Entonces, claro, un presidente como lo fue Vizcarra y como lo ha sido ahora Boluarte, que van a gobernar o quieren gobernar todo el periodo, prácticamente el 80 o 70% del periodo presidencial, me parece que es una exageración y no es el espíritu de los constituyentes de todas las constituciones que ha tenido el Perú, de las 12 que ha tenido el Perú. Entonces yo creo que ella debe darse cuenta que no puede y no debe y no es conveniente para el país quedarse hasta el 26. Y además, hasta el 26 lo que hacemos es prolongar la crisis, con mayor o menor violencia, ojalá que con menor violencia, por supuesto, pero es prolongar la crisis, parar un poco la economía, parar los agentes económicos, parar pues todas las personas que quieran hacer algo en el Perú. Pero, Víctor Andrés, perdón que te interrumpa, ella ha hecho, no es que me muera por Dina, pero finalmente ella ha hecho todo lo que tuvo que hacer, presentó proyectos de ley para irse. Y no puede poner cuestión de confianza. En consecuencia, no depende de ella irse. Ella ya ha dicho que se quiere ir, ha dicho, usted decía, 23, 24... Pero, podría insistir. Pero está en manos del Congreso, finalmente de la República. Sí. Más bien, yo creo que los que no se quieren ir son los congresistas. Mire, yo no dudo que los más interesados en quedarse son los congresistas. Yo no dudo eso. Pero no duda nadie en el país. Pero también creo que si ellos no quieren irse, la Boluarte se acomoda rápidamente a la situación. Bueno. Y se quiere quedar. Este pacto silencioso para quedarse, que es la realidad de lo que ha pasado, tal como han comentado ustedes, es un pacto en donde no se quiere ir nadie, pero le han hecho creer a la población que sí se van a ir. Y eso es un gravísimo error, porque tú no puedes, aunque tú no tengas mandato imperativo como congresista y tú tengas una libertad de voto, inclusive frente a tu partido, tú no puedes ser tan irresponsable de votar una cosa, de decir en diciembre que te vas a ir y luego decir no, que me voy a quedar. Esto creo que es el gran problema que estamos teniendo y el gran problema, coincido plenamente contigo, en que se va a incrementar el conflicto social y sobre todo la inestabilidad. No hay ni un solo, estas reuniones no han terminado con ni una sola política de Estado para 3 años. Y si tú no tienes una guía, una ruta, entonces vas a ir de tumbo en tumbo. Ahora, en este momento que estamos viviendo esta crisis en la que hay voces que dicen que se vaya Dina Boluarte, que se vaya el Congreso porque tiene una gran desaprobación, saber que han cambiado, ¿no?, el menú al buffet, ¿no? La verdad, ¿quién cualquier día puede comer tantos platillos y tenerlos a disposición, pasar de 20 y tantos a 80 soles? ¿Qué se ha convertido en un centro de engorde el Congreso, ¿no? No, de verdad centro de engorde, ¿no? Es una cosa que creo que no debe haber pasado en los congresos anteriores y en el Congreso complementario no pasó, y hay que decirle a la población que no es verdad que antes habían 4 pasajes al mes, que esto está estipulado. Cada congresista lo solicita a la mesa directiva de esos viajes internacionales y sale por acuerdo de mesa con sustento, y los nacionales tienen que ver con tu labor de representación. Por otro lado, la alimentación es antes en el Congreso complementario era un almuerzo donde tú firmabas, además se te descontaba y te lo cargaban a tu cuenta y era para el día del pleno. Y era un almuerzo, un menú ejecutivo, 15 soles. Tal como lo consume cualquier otro trabajador del propio Parlamento. Esto de dársela de buffets, de ser una agencia de viajes, de que no tengan que rendir control a nadie, no está bien, y no está bien no por ellos, sino por la democracia. Todo funcionario público debe rendir cuentas a sus ciudadanos. Yo quiero añadir algo más de lo que ha dicho César, que me parece muy interesante. Antiguamente en el Congreso tradicional, a los congresistas se les pagaba el leguaje, o sea, las leguas que tú recorrías. O sea, los kilómetros que tú recorrías, era el leguaje, era el término del leguaje. Entonces, ¿qué pasa? Al hombre que vive en Ica, o que es Ica, se le paga los 300 kilómetros que es de Lima a Ica. Pero al que vive en Puno se le paga pues 1000 y pico kilómetros que es. O sea, a cada cual se le daba de acuerdo a la distancia que recorría. Pero ahora resulta que le dan 4 pasajes a cualquiera, a los que viven en Lima, o a los que viven en Cañete, o a los que viven en Huache, que no hay aeropuerto, le dan un pasaje aéreo. No, pues. ¿Alguna vez se imaginó en el momento en el que usted era congresista tener acceso a un buffet en el almuerzo, en la cena? A veces había por cuestiones especiales, ¿no? Y ¿Buffet? Además,
Por ejemplo, en fiestas patrias o... Un agasajo. Sí, digamos. sí, claro que sí ha habido. Pero no sabía que costaban tanto, ¿no? 80 soles, por eso no yo sabía decía... que eran casi buffet del Sheraton. ¿Qué no peruano? sabía. Pero ¿qué peruano almuerza a un buffet si no es un día de fiesta? Pero ¿no? lo fundamental, Basile, acá es, independientemente de esta anécdota del buffet, que realmente es una vergüenza, es que el Congreso nos tenga a todo el país en esta situación de incertidumbre. Para mí esto es inaceptable. Tenemos que esperar ahora la legislatura que viene para ver si finalmente se animan, si nos vamos a referéndum. Y lo que más me duele es que, habiendo gente rescatable, ha demostrado finalmente que está pesando más quedarse que finalmente ir detrás de sus principios. La única bancada, pueden criticarla, yo tampoco estoy muy fan, pero la única bancada que se mantuvo en su posición y dijo no nos vamos fue Renovación Popular, la bancada de Porqui. ¿Y creen que es un contrato de ley en la función parlamentaria? Sí, pero por lo menos han sido consecuentes. Las demás bancadas han votado igual que con 94 votos, nos vamos, segunda legislatura, han torpedeado finalmente la votación. Algunas bancadas que decían que sí iban, ahora han dicho ya no nos vamos, están en la misma posición que Renovación Popular. Entonces, en consecuencia, realmente es una paseadera lo que ha habido en el Congreso y han metido a toda la población y han generado la expectativa de que iban a haber elecciones ante el hartazgo que ha generado la actual clase política. Ahora, usted ha hecho mención de Rafael López Aliaga y justamente después de la reunión con Dina Boluarte dijo que se había asesorado con expertos, constitucionalistas y que le habían dicho que como el cargo de congresista es irrenunciable, no podía existir legalmente ese camino. Bueno, puede haber una modificación de la Constitución, lo hubo en la época cuando Fujimori renuncia. Acuérdate que Fujimori convoca primero antes que se vaya a la PEC. Y hubo un acuerdo político que aparece, que fue el acuerdo político al que arribaron en diciembre, 94 votos en primera votación, todo hacía suponer que iban a sacar la misma votación en otra legislatura. Bueno, fue el acuerdo político que llegaron en el año 2000 finalmente, y el Parlamento decidió irse junto con Fujimori y sus vicepresidentes que ya habían renunciado. En consecuencia fue un acuerdo político y hubo una disposición transitoria en la Constitución en ese sentido, pero el mandato, hoy día si Dina Boluarte renuncia, lo que correspondería sería que convoquen elecciones presidenciales, con lo cual tendría que convocar a presidente y vicepresidentes para que se quede con ese Parlamento. Entonces tú te imaginas quién querría en su sano juicio o con algo de nivel o con dos dedos de frente postular a la presidencia de la República con este Parlamento por 2 años. Evidentemente tendríamos además las mismas figuras también. No, y las mismas reglas. No podemos estar de tumbo en tumbo. Creo que todos sabemos de que se requiere una oxigenación en política y en todo. En la empresa tampoco no vas a estar cambiando de gerente cada 10 días. Entonces, hemos tenido, creo que 5 o 6 presidentes en cortísimo tiempo, sin contar el daño que se ha hecho en los ministerios. Hay ministerios muy técnicos como Energía y Minas, Produce, Turismo, que se han destruido por estas irresponsabilidades. La misma policía, la misma Fuerza Armada. Entonces creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por el país de que esto se sostenga lo más que se pueda. Pero obviamente esta olla de presión, si no hay un camino, si no hay una ruta, va a terminar explosionando. Pese a que hemos visto está en reducción el tema de los bloqueos, de las manifestaciones. Yo quisiera precisar algo que han dicho ellos dos que me parece muy interesante. El tema de la renuncia. Efectivamente, el parlamentario no puede renunciar, está prohibido de renunciar. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que se hacía era se presionaba las fuerzas militares, políticas o económicas a los congresistas, los chantajeaban y ellos tenían que renunciar para no tener que someterse a este tipo de chantajes. Entonces, habían los chantajes. Para evitar esos chantajes, bueno, el cargo es irrenunciable. O sea, por más que te presionen, tú no vas a renunciar. O sea, eso desanima a los que están afuera que quieren presionar al Congreso. Eso se adoptó hace tiempo. Pero han habido congresos que han renunciado. Bueno, el Fujimori, que lo ha recordado muy bien el doctor Bedoya, pero además el año 36 el Congreso se autodisolvió para dejar que el presidente Benavides gobierne solo. O sea, hay antecedentes esos, y en el siglo XIX también. Y en el caso que decía César de la... Estabas hablando tú, ya se me fue las ideas. ¿Ah? ¿Algo decías tú de qué? No, de que tenemos que intentar sostener esta situación por el cambio constante de presidentes. Bueno, pero la inestabilidad que genera es terrible. De cambio de presidente.
yo creo que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no es cierto? Eso es lo que se dice. Yo creo que hemos mejorado un poquito. Hemos tenido 7 presidentes cada 2 meses en los últimos tiempos. Los años 30 hubieron 7 presidentes cada año. Así que creo que un poquito más. Perdón, al revés. Hoy hemos tenido 7 presidentes, 1 por año, ¿no? Y la pregunta, la pregunta es... Perdón, en los años 30 hemos tenido 7 presidentes cada 2 meses, o sea que al revés, hemos mejorado un poquito. El tiempo me va a ir ganando, pero no quería irme sin recordar justamente en momentos en los que estamos hablando de recomponer partidos que realmente tengan base, sea cual sea la ideología, presentación, formas que se den. Hoy día estaría de cumpleaños también, ¿verdad? Su abuelo, Luis Bedoya. 104 años. 104. Se nos fue a los 102. 102, una larga vida. Qué linda fecha. Pero es un momento justamente hoy como para recordar a quienes han sido. Y justamente esa era la pregunta con la que terminaba. ¿Qué pasa si Dina Boluarte se va y se va al Congreso? ¿Qué garantiza que no vaya a pasar lo mismo? Y ahí justamente es lo que invocamos también dentro del PPC, es a atender puentes, a buscar entendimientos entre partidos, colectividades, afines, comunes, para consolidar finalmente un frente que le dé estabilidad al próximo presidente de la República y al Congreso y le permita gobernar los próximos 5 años. Es la única forma que podemos salir adelante, porque no veo que se puedan hacer reformas constitucionales en este Parlamento, ni mucho menos asambleas constituyentes. Muy bien, y todo empieza por los partidos, por los candidatos que nos presentan, por realmente el fondo y lo que nos dan para elegir. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Tengo que irme a la pausa, volvemos. Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toca en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos. Hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en 5 minutos. Hay muchos caminos para llegar aquí, sea con la familia o amigos. Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien. Nueva tercera etapa en la ciudad industrial de Macrópolis, el parque industrial con mayor proyección a nivel nacional. Y a solo 25 minutos del puente Atocongo en Lurín. Adquiere tu lote industrial desde 1000 metros cuadrados, con crédito directo y el mejor financiamiento. Además, contarás con seguridad para tu industria, conexión eléctrica en media y baja tensión, zonificación y 2 y más. Ingresa a macrópolis.com.pe o visítanos en Martirolaya, Lurín. Preparados para aterrizar. Con tus tarjetas BBVA, ahorra con descuentos exclusivos. Y lo mejor, paga con puntos en vez de efectivo. Para los que la ven, todas las nuevas tarjetas BBVA son Smart. Control total. BBVA, creando oportunidades. Este verano cuida tu piel, hidrátala, atenúa cicatrices, manchas y estrías, recupera tu piel seca. Y ahora, prueba la nueva loción corporal. Cuida tu piel con Bio Oil. De venta en principales farmacias y supermercados. El iPhone 14 Pro tiene una cámara increíble, 48 megapíxeles. 48. Lo más sorprendente es la isla dinámica, una nueva forma de interactuar con tu iPhone. ¡Me lo llevo! Cuando pienses en el iPhone 14, piensa en Falabella. Y llévatelo a 6 cuotas sin intereses con tu CMR en Falabella y falabella.com. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur. ¿Molestias en la garganta? Toma Gloranta con Hedera Helix, el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Bolsas y ojeras? No con Next Crema de Ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. Llegó Calel, el superalimento que rinde hasta 30 porciones. Super concentrado, super completo. Dale Calel a tu vida. Calel, el superalimento.
Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. Muy bien, ya estamos de regreso y vamos a seguir conversando sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, investigaciones al expresidente Pedro Castillo, lo que pasa en el Congreso de la República y este nuevo escándalo. Ya está con nosotros Juan Cheput, ex congresista, ex ministro. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y el abogado, por supuesto, ya comentarista político, Ángel Delgado, a quien le damos la bienvenida también. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Bueno, a ver, empecemos por estas nuevas revelaciones en las que un testigo, asegura Betsy Chávez, sabía detenidamente lo que iba a ocurrir en este mensaje golpista de Pedro Castillo, que debía firmar, ya decía incluso, un decreto supremo. ¿En qué posición deja Betsy Chávez, que negó además ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que esto hubiera ocurrido? Bueno, indiscutiblemente es una situación muy complicada, porque no se trata solamente de un testigo que viene a corroborar lo que ya se venía señalando de boca de algunos funcionarios vinculados a Pedro Castillo, sino de la forma como se desarrolló el propio mensaje de Estado. Desde un principio, cuando el presidente Castillo da su mensaje golpista, se señalaba que estuvo acompañado de Betsy Chávez y de Aníbal Torres, y ellos obviamente lo negaron. Pero luego empezaron a surgir una serie de voces, una tras otra, y ahora ya aparece un testigo que corrobora en versión judicial, ¿no?, ante la fiscal, esta situación. Entonces yo no veo por qué el Congreso no actúa de manera sumaria. El Congreso debería ser más expeditivo en este tipo de cosas y no dilatarlo, no permitiendo de que ella continúe con una argumentación que lo único que hace es confundir a la población, cuando esto debería tener un trámite sumario, tal y como está haciendo con el presidente Castillo. Bueno, pero ya se sabe que la línea es responsabilizar de manera completa a Pedro Castillo, ¿no? En la última entrevista a El Salto, el propio Castillo dijo, bueno, solamente yo sabía lo que iba a ocurrir. ¿Le va a servir realmente esta situación para salvar a los demás? No, mira, en realidad, pero es que eso ya tiene que verse en sede fiscal. Mira, lo que tiene que hacer el Congreso, como bien dice Juan, es solamente autorizar para que el Poder Judicial y la Fiscalía, sobre todo, lleve a cabo la investigación preparatoria correspondiente. De eso se trata. Más aún, el señor Castillo fue detenido en flagrancia y el Congreso inmediatamente, expeditivamente, le levantó el fuero y lo puso a disposición del Ministerio Público para que lleve a cabo la investigación. Eso mismo ha tenido que pasar, bueno, con Aníbal Torres estuvo en ese paquete, pero con Betsy Chávez, con el señor Sánchez y con el ministro de entonces del Interior, que son sindicados por varios testigos de que ellos habrían estado en esta trama golpista y por lo tanto tienen que dar sus explicaciones ya no ante el Congreso, sino ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y ahí se defenderán, ahí se verá si es cierto o no. Esta información del testigo viene de fuente judicial. Lo que es raro es que la señora Betsy Chávez no esté compareciendo ante el fiscal de la causa y ante el juez correspondiente para que dé las explicaciones del caso. Eso es el procedimiento y el Congreso tiene que levantar el fuero para autorizar eso. Ahora, Maricela, en términos políticos yo veo la situación bien complicada, ¿no?, por las características de este Parlamento. Betsy Chávez ha sido premier, Betsy Chávez ha sido ministra y Betsy Chávez le ha hecho 1001 favores a estos colegas suyos parlamentarios. Entonces, cuando hablamos de un Congreso con las características morales del actual, que son tan poco conscientes de su situación que se niegan a limitar su mandato, un Congreso repleto de gente investigada, un Congreso con niños, con topos, con gente que está siendo sometida a investigaciones profundas en la Fiscalía, personajes como el señor Wong, ¿no?, que es indicado por algunas personas de haber recibido dinero, prebendas, ¿no?, y que sigue ahí campante. Entonces, este Congreso que se negó a acusar a los niños, este Congreso que ni siquiera los puso en la Comisión de Ética, este Congreso que tiene acumulados una serie de expedientes contra sus propios colegas, va a ser muy difícil que aceleren el proceso con Betsy Chávez. ¿Por qué? Porque Betsy Chávez es dueña de sus silencios, es dueña de sus favores, y al frente hay un cúmulo de personas, algunos honorables, algunas personas honorables hay en el Parlamento, pero otros un cúmulo de sinvergüenzas que no se quieren ir, no por el menú, eso es una cosa menor, no por ese tipo de cosas, no se quieren ir porque van a ir a la cárcel. Así de simple, porque han recibido prebendas, han recibido obras, y aún más, el actual premier está en la misma lógica. El actual premier Alberto Tárora, que está
sindicado, como una de las personas que quiere impulsar el adelanto de elecciones, ¿a qué se dedica? A reunirse con las bancadas y ¿qué le dice a las bancadas? ¿Qué obras quieren? No, o sea, está en la misma lógica. ¿Así tal cual? Bueno, estoy siendo absolutamente... Pero hay una transacción. Hay una transacción, por supuesto, ¿no? O sea, no es una cuestión qué obras quieres a cambio de votos, sino obviamente hay un diálogo político en el cual el gobierno se está poniendo a la orden para poder permanecer, pero los señores siguen beneficiándose con obras y todo ese tipo de cosas. O sea, sigue el mismo modus operandi. Y acá nadie se cae de espaldas. Y esa es una cuestión que hay que criticar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no puede haber una recuperación moral del país con este Parlamento. El señor Cheput ha hecho mención a algo importante y que si bien no es el fondo de una situación política, es importante como reflejo de la empatía que se puede tener por parte de los parlamentarios con el resto de peruanos. El tener este buffet, ¿no? Pasar de un menú a un buffet de 80 soles, ¿qué nos demuestra? No, bueno, una imprudencia absoluta, por decirlo menos. Y a mí esto, como demócrata, me molesta mucho porque lo único que hacemos con este tipo de noticias nefastas es ahondar el desprestigio del Congreso ante un sector de la población que tiene poca confianza en las instituciones y le da sobre todo fuego, carbón, a los radicales que quieren destruir la República y por eso quieren cambiar las reglas de juego, a partir de cosas muy tontas, pero que efectivamente dan pie pues, a este tipo de especulaciones. Yo en realidad deploro mucho que la gente pues, esté en este tipo de preocupaciones y la verdad es que siendo un tema menor, es significativo de muchas cosas, pero concuerdo con Juan Cheput en el sentido de que los congresistas tendrán que ser evaluados no por esta cosa que es secundaria, sino por su conducta política y por su responsabilidad. Y evidentemente ahí hay muchas cosas que desear. Efectivamente parecería ser que un sector de ellos por lo menos empieza a tener algún tipo de coordinación con el gobierno de la señora Boluarte en el propósito común de permanecer, de quedarse hasta que el cuerpo le dé, ¿no? Ahora, hay algo peor que el menú, estimada Maricel, ¿no? Que yo considero que es la actitud de la presidenta, que está haciendo simplemente lo superficial, está utilizando el mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo para dar la apariencia de que ella quiere un adelanto de elecciones. Hoy día ha señalado que su gobierno no es de transición, cuando en enero lo decía, que su gobierno es de transición y que quiere la calma y la paz social y cosas por el estilo. Y no es verdad, pues, que se diga de que el adelanto de elecciones es inconstitucional. En el año 2000, a través de dos disposiciones, la primera disposición especial transitoria y la segunda disposición especial transitoria, y Ángel lo puede corroborar porque él es constitucionalista, el Congreso limitó su mandato. Claro. ¿Por qué? Porque era inmoralmente incapaz de seguir adelante. ¿Por qué? Porque se descubrió un video que demostraba que se le pagaba a un congresista. Hoy hay decenas de congresistas involucrados y con delitos y violadores y todo ese tipo de cosas, y este Congreso no se quiere ir. Entonces, esta situación anecdótica del menú no tiene nada que ver con el comportamiento moral de estos señores, que le están haciendo un tremendo daño al país. Y por otro lado, la Presidenta de la República está confrontada con su premier, con el señor Alberto Otárola. La señora dice, y aparece en los medios, yo quiero renunciar, y Otárola no se quiere ir. Cuando Otárola tiene la obligación de impulsar el proyecto de adelanto de elecciones. Ya basta de burlarse de los peruanos. Sale la Presidenta de la República en un mensaje a la nación y dice, quiero adelanto de elecciones, presento mi proyecto de ley. ¿Y por qué el Premier no va a sustentar? ¿Por qué el Premier no se va a pelear? ¿Por qué el Premier no se reúne con las bancadas para decirle que se cumple el deseo de la Presidenta y de la Jefe de Estado? Detrás de cámaras, el Premier le dice a la señora Boluarte, no renuncies, quédate. Entonces, ¿para qué presenta el proyecto de ley? Si él es el vocero constitucional del gobierno. O sea, nos están engañando a todos. Hay un premier que tiene un juego propio, que es Alberto Otárola, que quiere quedarse en el poder, mecen al país con estas reuniones con bancadas, los mecen, ahí hacen su show, su espectáculo. La señora Boluarte desfila también por todas partes diciendo, quiero el adelanto de elecciones, ya cumplí, y sin embargo no impulsa el proyecto. Entonces, el problema fundamental es que no hay líderes en la oposición, porque están con un criterio electoral. El señor Quiabra, porque su partido no se inscribe, los del PPC igualito, el señor Rafael López Aliaga igual. Como no pueden participar en el proceso, simplemente nos quedamos hasta el 2026 y el Perú al diablo. Pero si ellos estuvieran en condiciones de postular, ten la absoluta seguridad de que estarían pensando en el país. Entonces, esta situación general que estamos viviendo, de farsa permanente, es lo que va a generar una ola de violencia en un corto plazo porque no hay válvulas de escape del sistema.
y una válvula de escape sería el adelanto de elecciones. ¿Se va a resistir hasta el 2026 si esta situación se queda tal cual? La verdad, es verdad que acabamos de informar acerca de la reducción de zonas de conflicto, de vías bloqueadas. Pero eso perfectamente puede ser un repliegue hasta de tipo táctico por parte de los violentistas para volver con fuerza. No han sido derrotados políticamente en absoluto. Al contrario, han avanzado, han generado en la coyuntura una situación que luego del 7 debió ser una debacle y han logrado remontar en base a por supuesto, actos subversivos, incluso terroristas. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Pero la verdad es que el escenario político está contaminado por mucha finta, mucho engaño, mucho señuelo. Se dice aquí, se hace otra cosa. Y la verdad que hay una cosa fundamental. Los que más reclaman el adelanto son las izquierdas. Y son ellos que representan el 40% del total de los votos del Congreso, los que votan en contra. ¿Por qué? Porque quieren subordinar el adelanto de elecciones al tema constitucional, a que se apruebe un referéndum para la consulta de la Asamblea Constituyente. ¿Y eso podría seguir en la siguiente legislatura? Pero por supuesto, eso mira, el Nano Guerra y Fuerza Popular se echaba al suelo. Dejó de lado una reforma que ya tenía 95 votos por adelantar al mes de diciembre, con la esperanza de que las izquierdas radicales iban a votar por eso. No votaron. Y como lo han dicho algunos voceros ya con forma más clara, no tiene sentido adelantar elecciones si no se cambia la cuestión, porque todo va a ser lo mismo. Con esa lógica, el Congreso está vedado como foro para poder llevar adelante el adelanto de elecciones, y en ese sentido es totalmente distinto al año 2001, donde sí había una conciencia, incluso de los fujimoristas, que eran mayoría, de que había que inaugurar un periodo nuevo para reimpulsar la democracia, porque lo que se había producido estaba tan contaminado que ya no tenía fuelle para seguir adelante. Pero Ángel, había un presidente como Valentín Paniagua, además, que le exigía al Congreso que cumpliera con su palabra y reguardara su mandato. Ahorita tenemos a una señora que hace la finta, que en este caso la señora Dina Boluarte. Y por otro lado yo creo... Pero es que ahí viene el otro punto, porque si el Congreso está desprestigiado, si Dina Boluarte también pide en su salida, si hay actos de violencia, como dice, solamente tácticamente me voy para luego regresar con fuerza, Dina Boluarte renunciando, no quieren al presidente del Parlamento, a José Williams. Bueno, si la señora Dina Boluarte realmente quisiera adelanto de elecciones, debería renunciar, pero no lo quiere, pues. ¿Y qué va a pasar en las calles? Mira, el problema es que no hay válvulas de escape. Y están cometiendo un error gravísimo todos estos señores que le dicen no a todo. No a la Asamblea Constituyente, que podríamos debatir sobre eso, no al adelanto de elecciones, no a las marchas, no al referéndum, no. Entonces, cuando una democracia no genera válvulas de escape, ¿qué va a pasar? La violencia social. Es como una olla de presión. Claro. Y por otro lado, febrero históricamente es un mes estival, es un mes de carnavales, es un mes de vacaciones, es un mes de verano. Hay escritos inclusive de Fernando Rospigliosi en otros periodos de que olvídense de las marchas en febrero, de las protestas, porque en febrero y en marzo nunca las hay, ¿no? Por los huaicos. No va a durar poco, dice usted. ¿No? Entonces, claro, apenas pase todo eso y se vuelva a la realidad luego de la parte estival, que venga la realidad de la falta de empleo, de la inseguridad y todo ese tipo de cosas, van a volver los reclamos, sin ninguna duda, cuando los alumnos vuelvan a las universidades y todo ese tipo de cosas, y se pueda coordinar. Y al negarle válvulas de escape, la principal es el adelanto de elecciones, pues les otorga banderas a esas personas que van a salir a protestar. Entonces la señora Boluarte dice, no quiero renunciar. Muy bien, no quiere renunciar, va a tener que renunciar. Ahora, y va a ser peor porque como consecuencia de ceder ante la violencia que hay, y por si acaso ella juramentó hasta el 2026, bajó al 2024 y después al 2023 cada fin de semana, o sea, ya saben cómo es. Entonces, ella va a tener que renunciar y ahí sí conceder la Asamblea Constituyente, cosa distinta de darle la oportunidad al país a que tenga un nuevo presidente y un nuevo Congreso y enfrenten esos retos de no a una Constitución y cosas de ese tipo. ¿Y qué hay de esas voces que dicen que es ceder ante la violencia? No, pero una cosa, primo, si renuncia a Boluarte, asume Williams, y Williams tiene la obligación de llevar adelante a corto plazo un proceso electoral. Pero no lo quiere ni siquiera un segundo. El tema electoral se resolvería y la válvula de escape de la cual habla Juan estaría ahí abierta. Ahora, que el grupo radical no le guste Williams, ese es su problema.
a mucha gente no le gusta la Boluarte y sin embargo ella es la presidenta legítima porque corresponde a la sucesión constitucional. Pero van a seguir con actos de violencia. No, pero es que ahí viene el otro lado. Es que el gobierno que tenga ese problema tiene una obligación constitucional de restablecer el orden político democrático, pacificar el país y garantizar los derechos de millones de personas que se ven afectadas por actos violentistas. Eso es un tema fundamental que yo quiero ponerlo por delante porque la labor de todo gobierno en todos los tiempos, de todas las ideologías, es justamente garantizar un orden. Imagínense si estuviéramos en Cuba o en Venezuela. ¿Se permitiría cosas? Por supuesto que no. Entonces eso está revelando que tampoco hay gobierno. Y el problema de la señora Boluarte es que no quiere renunciar, pero tampoco gobierna en el sentido de cumplir su principal mandato, que era establecer como muy bien dice Ángel, ¿no? Ella no entiende lo que es una transición, porque si entendiera lo que es una transición, le daría prioridad a la pacificación, poner orden para poder conducir un proceso electoral. Si no, ¿qué elecciones van a haber, pues? El tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Buenas muy noches. amable. Se quedan con Beto Ortiz.